Vamos a hablar de el infierno. El infierno. Un tema que nos estremece a todos, porque hemos pasado de un extremo a otro. Hemos pasado del extremo de hablar demasiado del infierno y una época donde todo era: si haces esto te vas al infierno, si no vas a misa te vas al infierno, si miras esto te vas al infierno, al extremo de: el infierno no existe, haz lo que sea, Dios es misericordiosísimo y en virtud de esa misericordia entonces nadie se va a condenar. Vamos a tratar de encontrar un punto equilibrado y vamos a tratar de predicar hoy la doctrina católica, no lo que nos parece a nosotros que debería ser, sino lo que Dios nos dijo que es. Empecemos con esta cita bíblica, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice San Pablo a Timoteo: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor quiere que se salve una pequeña porción y que el resto se condenen. El Señor quiere que se salve la mayoría, pero una pequeña porción se condene. El Señor quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Todos estamos llamados a la salvación. No solo llamados a la salvación, el plan original de Dios es que todos nos salvemos. Juan Calvino, un reformador protestante, creía en una teoría, en una doctrina herética que se llama la predestinación. Juan Calvino decía que Dios hizo a unos para la salvación y a otros para la condenación. Eso está completamente lejos de lo que dice la palabra de Dios y de lo que hemos creído durante 2000 años. Lo dice con toda claridad el apóstol Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos algo así como que dos opciones para las que fuimos creados. Dios no nos creó para que escogiéramos entre dos caminos. No. Dios nos creó para la salvación. Les voy a explicar un concepto importantísimo que de entenderlo les ayudará a comprender muchas cosas de la vida espiritual, pero necesito que me presten mucha atención porque voy a meterme a un campo algo filosófico. Ustedes me van a escuchar, por favor. Nosotros hemos pensado que libertad es capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, o entre algo y su opuesto. Pues los cristianos no entendemos la libertad de esa manera. Para nosotros, libertad no es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Eso sería libre albedrío o libre arbitrio. Tenemos algo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es esa capacidad de autodeterminarnos, de decidir si hago esto o hago aquello. Libre albedrío, ¿ok? Pero libertad sería la correcta utilización de ese libre albedrío. Es decir, yo en mi libre albedrío escojo hacer el bien. Y si escojo hacer el bien, soy libre. Si escojo hacer el mal, soy esclavo. Por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad es el camino para encontrar la libertad. La libertad no es tanto una conquista, sino la consecuencia de seguir el camino de la verdad. No es que el Señor no dijo: para ser conoceréis la libertad y la libertad os hará libres. No. El Señor no dijo que la libertad nos haría libres. El Señor dijo que la verdad nos haría libres. ¿Por qué me meto en este tema? Porque resulta que cuando una persona hace un mal uso de su libre albedrío, entonces lo que está haciendo no es propiamente ser libre, sino ser esclavo. Yo pienso, por ejemplo, en esas personas que dicen: yo soy libre porque veo pornografía, pero luego cuando intentan salir de esa pornografía no son capaces. ¿Qué libertad es esa? No son libres, eres esclavo. Eres esclavo porque mira que intentas salir de algo y no eres capaz. Yo soy libre porque consumo drogas. No, tú no eres libre, eres un pobre esclavo. Estás consumiendo porquería y ahora intentas salir y no eres capaz. Utilizaste tu libre albedrío y terminaste siendo esclavo. Cuando hablamos de libertad en términos cristianos, hablamos de la capacidad de optar por el bien. Eso es la libertad. Libertad es el que escogió el bien. Esto es libertad para nosotros. Por eso los que están en el cielo son verdaderamente libres y los que están en el infierno son verdaderamente esclavos. Utilizaron su libre albedrío, unos para condenarse y otros para salvarse. Pero tenemos esa capacidad, ese libre albedrío
Y como tenemos ese libre albedrío o ese libre arbitrio, podemos tomar la decisión de rechazar aquello que Dios nos ha mandado y por consiguiente ser esclavos no solo en esta vida, sino durante toda la eternidad. Porque hay otro elemento bien interesante, y es que somos sujetos de decisiones eternas. Somos capaces de decisiones eternas. Nosotros somos capaces de tomar la decisión de salvarnos eternamente. O la decisión de estar lejos de Dios eternamente, y eso es lo que se conoce con el nombre de condenación. Pero no significa que Dios te haya llamado a la condenación. Dios te llamó a la salvación, pero existe esa terrible oportunidad o esa terrible opción. Por eso Fray Pedro de los Reyes, ese famoso poeta español, decía: ¿yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Es decir, infalible significa que no fallará, con seguridad absoluta moriré. Yo para qué nací, para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible?, se preguntaba Fray Pedro de los Reyes. ¿Y río y duermo y quiero holgarme? ¿Posible y tengo aún amor a lo visible? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encuentro? ¿En qué me encanto? Loco he de ser, pues no soy santo. En pocas palabras, Fray Pedro de los Reyes está diciendo: mire, yo nací para salvarme, nací para la eternidad, pero tengo la terrible oportunidad o la terrible posibilidad de renunciar a ese plan de Dios, porque Dios me dio libre albedrío, porque Dios, al darme libre albedrío, me está dando a mí la capacidad de ser libre de verdad, amándole, o de ser esclavo, alejándome de Él. Pregunto, ¿es claro hasta ahora lo que hemos dicho? ¿Quién como Dios? Por consiguiente, que una persona se condene no hace parte del plan de Dios, hace parte del permiso de la voluntad de Dios. Existe en Dios una voluntad positiva y existe en Dios una voluntad permisiva. La voluntad positiva de Dios es que todo el mundo se salve, y la voluntad permisiva de Dios es: te doy la oportunidad o te doy la posibilidad de que escojas si me amas o no me amas eternamente. Si me amas eternamente, tengo para ti preparado el cielo eterno. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre, me iré a prepararlas, dijo el Señor, y volveré por ustedes. Pero podemos, como el hijo pródigo, decir: no me interesan esas moradas, quiero estar lejos de ti. Y todo amor que se precie de serlo, es decir, todo amor digno de tal nombre, es un amor que permite el libre albedrío. Nosotros decimos un amor libre. Lo que pasa es que, repito, libertad y libre albedrío casi que en nuestro lenguaje popular se confunden, aunque técnicamente hablando es importante establecer esa diferencia. La libertad verdadera es optar por el bien, y uno lo nota. Vamos a ver, cuando una persona hace el bien, cumple los mandamientos de Dios, es que es una persona libre, libre de ataduras, libre de la atadura del dinero, libre de la atadura del sexo, libre de la atadura del sexo desordenado, de la droga, libre de la atadura del vicio, libre de la atadura de la soberbia. Miren que todo lo que es vicio esclaviza y todo lo que es virtud libera. Nadie dice: yo soy esclavo de la humildad. No, porque en cualquier momento tú podrías dejar de ser humilde. Tú en cualquier momento podrías hacer un acto libre, podrías hacer un acto de ser libre arbitrio y decir: ya, no quiero ser más humilde, no quiero ser más honesto, no quiero ser más honrado, y lo haces y ya, a lo mucho te pesará la conciencia. Pero en cambio yo sí conozco gente que dice: Wilson, yo intento, 1000 veces lo intento, dejar de serle infiel a mi esposa y no soy capaz. Sé que mi esposa es buena, sé que mis hijos son buenos, les amo, pero me siento atado a esta otra relación, me siento esclavo de esta otra relación. ¿Queda claro esto? Porque poniendo esta base, entendemos entonces que el infierno no es el deseo de Dios para nadie, sino que es la terrible posibilidad que tenemos abusando de nuestro libre arbitrio. La terrible posibilidad que tenemos de rechazar el amor de Dios, de decirle a Dios: ¿sabes qué? No me interesa lo que me estás dando, no me importa que me ames, no me importa que hayas muerto por mí en la cruz, no me importa que me traigas una consagración, no me importa que me lleves a un retiro, no me importa que me pongas amigos alrededor que me llamen a la conversión, no me importa que me des razones para creer, no te amo. Y Dios no podría eternamente obligar a alguien a estar con Él, no podría. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1005, les voy a decir exactamente el numeral 1033,
define el infierno como una autoexclusión. Escuchen, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Quién como Dios? Yo no creo que un Dios tan bueno mande a la gente al infierno. Oye, es que Dios es bueno. Y porque es bueno te dio libre albedrío, o te dio libertad, podríamos decir en términos generales. Y como te dio libre albedrío, te dio la capacidad de escoger si le amas o no le amas. Y si no le amas, no te puede obligar a estar con Él. Por eso el catecismo dice, el infierno es una autoexclusión. No es que Dios te excluya, es que tú te excluiste. Es que Dios, en su amor misericordioso, ha intentado conquistarte una y mil veces. Wilson, ¿y si estoy en pecado mortal y me voy a morir y me quiero arrepentir? Pues te arrepientes, pides perdón y te salvas. Hay tres palabras que te debería aprender de memoria. 3 palabras fáciles. Y en esas 3 palabras está tu salvación. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Una persona está a punto de morir, ha pecado toda su vida, y si dice de corazón, Dios mío, perdóname, se salva. Eso sí, purgatorio ventiao. Pero se salva. No va a creer que, ay, listo, me salvé, ya. ¿Cuál era la frase? Dios mío, perdóname para seguir pecando. No, usted tiene que reparar todo lo que ha hecho, pero se salva. Se salva. ¿Quién como Dios? Entonces, Dios mío, perdóname. Te salvas. Efectivamente, si tú, en la voluntad de Dios, le pides perdón, el ladrón arrepentido le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dicen algunos que era tan buen ladrón que se robó el cielo el tipo, con una frase. El Señor le dijo, pero claro que sí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero porque estaba haciendo un acto de amor, estaba reconociendo a Jesús como rey, cuando sus apóstoles, que lo habían visto resucitar muertos, caminar sobre las aguas, multiplicar pan y levantar paralíticos, estos que lo habían visto hacer todo eso, salieron corriendo y veían un condenado. Y en cambio que no había visto nada, veía un rey en esa cruz. Y en ese acto sublime de fe, encontró su salvación. Una persona siempre tiene tiempo para arrepentirse. Lo que pasa es que el demonio, que nos quita la vergüenza para pecar, nos la incrementa para arrepentirnos. Primero te dice, no pasa nada, todo el mundo lo hace, peca, hazlo, está bien, ya, es una oportunidad dorada, después te arrepentirás. Y al momento de arrepentirte, qué sinvergüenza eres. Todas las oportunidades que Dios te ha dado, ¿cómo te atreves? ¿Y ahora le vas a pedir perdón al Señor? Y el Señor no te va a perdonar. Ya, Dios, no juegues con Él. El mismo demonio es mentiroso desde el principio, lo llama Jesús. Es un acusador. Está diciéndote permanentemente, no mereces perdón, estás fregado, estás condenado en vida, ni te arrepientas. Ya todo lo que hiciste en la vida estuvo mal, ya qué le vamos a hacer. Y yo lo he visto en moribundos, que le dicen a uno, ¿será que Dios sí me perdona? ¿Será que sí merezco perdón de Dios? Siempre Dios te perdona desde que estés arrepentido. Por eso el catecismo dice que la persona se condena ni siquiera por ser pecador, sino por no acoger el amor misericordioso de Dios. Siempre hay una oportunidad para acoger ese amor misericordioso. Por eso decíamos en una clase pasada que le pedimos al Señor no morir repentinamente. Porque cuando una persona muere a través de un proceso tiene la oportunidad preciosa de arrepentirse, de decirle a Dios, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. ¿Quién como Dios? Mire lo que dice San Juan Pablo II en una audiencia del 28 de julio de 1999. Por eso la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura que se cierra a ese amor la que se condena. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esta opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. ¿Quién como Dios? Entonces le dije yo una vez al Señor,
en el Santísimo. Yo recuerdo en San Clemente, estaba yo rezando, y es que a mí no me cabía en la cabeza que un Dios con tanto amor condenara a la gente. Yo decía, Señor, pero ¿cómo es que tú nos amas tanto y se condena a la gente? Y sentí que el Señor me contestó en el corazón, Wilson, es que la gente no se condena porque yo no los ame, la gente se condena porque ellos no me aman. El problema no es de mi amor, el problema es de su amor. Yo no puedo obligar a nadie a estar conmigo eternamente. Es una opción que tenemos, terrible, en nuestro libre albedrío de escoger la esclavitud en vez de escoger la libertad, en vez de escoger el amor. Ahora, alguna vez alguien me dijo, Wilson, pero es que Juan Pablo II negó el infierno. Y le dije, si Juan Pablo II negó el infierno, te doy ya $1.000.000. Muéstreme la cita donde Juan Pablo II negó el infierno y ya mismo te doy el $1.000.000. Pero si no me la muestras, tú me das $1.000.000 a mí. Por supuesto, no quiso apostar conmigo y le dije, venga, yo le muestro la cita, donde supuestamente Juan Pablo II negó el infierno. Una audiencia del 28 de julio de 1999, donde Juan Pablo II dijo, el infierno más que un lugar indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Es decir, el infierno no es un lugar físico, por lo menos en este momento no lo es. Después de la resurrección de los muertos, donde nuestra carne resucitará, tanto los que se van a salvar como los que se van a condenar, algo de físico deberá haber, pero en las circunstancias actuales no existe algo así como que te vas por acá, por la vía Llano Grande, volteas por la Malita y ahí bienvenido al infierno. No existe algo así. O empiezas a cavar en la tierra y ahí bienvenido al infierno. No existe algo así. Existe como estado del alma, porque una vez te mueres, tu alma, que no ocupa un lugar, y para nosotros es muy difícil entender cosas que existen y no ocupen lugar, pero piensen ustedes, por ejemplo, en un pensamiento. ¿Qué lugar ocupa un pensamiento? ¿Qué lugar ocupa el amor? Uno trata de ubicarlo en algún lugar. Uno dice que está en el cerebro el pensamiento, que está en el corazón el amor. Pero a ver, muéstreme el amor. Muéstreme el amor. Usted mostrará un corazón. No, eso no es el amor, eso representa el amor. Muéstreme un pensamiento. Usted de repente hará un globito como con una especie como de nubecita, como con unas bolitas previas a la gran nube, ¿no? Eso expresa realidades que existen pero no ocupan lugar. Son realidades espirituales. Lo mismo, el alma es una realidad espiritual, por consiguiente no es que el que se salve llega a un lugar tal como lo entendemos nosotros, sino a un estado. Vamos a ver. Eso no significa para nada que no exista. Significa que es más terrible de lo que nos imaginamos el infierno y más maravilloso de lo que nos imaginamos el cielo. Porque, ¿qué le dolería más a usted? Le voy a preguntar. ¿Quebrarse una mano o que le maten a su hijo? ¿A usted qué le dolería más? Dígalo. Pero por supuesto, quiébreme todas las manos, las dos manos, los dos pies, todas las extremidades si quiere, pero a mi hijo no lo toque. Y cuando se muere un hijo, cuando le matan a un hijo, cuando hay un accidente, ¿en qué parte de tu cuerpo te duele? En el alma, en el corazón, ¿no? Dice, claro, uno siente como que una presión en el pecho, pero en realidad es un estado de dolor lo que hay allí. Usted puede estar perfectamente sano físicamente, puede que no tenga nada en su cuerpo, entonces no es una realidad física lo que usted experimenta, es una realidad espiritual, es un estado del alma agónico. Por eso cuando Juan Pablo II decía que el infierno no era un lugar físico, sino un estado del alma, no estaba tratando de suavizar la realidad del infierno, estaba al contrario advirtiendo de lo terrible que es estar eternamente lejos de Dios, y no existe un dolor más grande que puede experimentar un ser humano que estar lejos de Dios. No existe. Ahora nos parece que es una cosa sencilla, no pasa nada, pero piensa tú que en el momento del juicio, cuando nos encontramos con Dios, de alguna manera veremos lo que es Dios, quedaremos prendados de Dios, es decir, quedaremos tan impactados, tan enamorados, tan sobrenaturalmente repletos de felicidad al ver a Dios, que nada se igualará con esa visión beatífica, nada se igualará con eso. Y precisamente el infierno es tan doloroso porque quien se condena escoge voluntariamente alejarse para siempre de esa presencia divina. Uno ahora lo dice fácil, pues yo no he vivido con Dios nunca, pues no pasa nada, si eternamente no estoy con Él, pues no pasa nada. Vamos a ver, ¿a usted le dolería perder $1.000.000?
¿Sí o no? Uno diría, ¿sí? ¿Le dolería perder 1.000 millones de pesos? ¿Sí o no? ¿Le dolería perder 10.000 millones de pesos? Póngale usted, ¿te dolería perder $1.000.000? ¿Sí o no? Sí, mire que lo decimos acá como, sí, en abstracto. Uy, claro, debería ser terrible. Pero es otra cosa es tener el $1.000.000 en realidad y perderlo. Ya no es abstracto, ya es real. Como dice esta historia de unos comunistas que se reúnen, y entonces uno le dice a otro: camarada, ¿usted estaría dispuesto a dar, si tuviera una casa, a dar su casa para la revolución? Claro que sí, camarada, estaría dispuesto. Camarada, ¿y usted estaría dispuesto, si tuviera un carro, a darlo a la revolución? Claro que sí, camarada, estaría dispuesto. Después le dice: camarada, ¿y usted estaría dispuesto, si tuviera una moto, a dar esa moto para la revolución? Y digo: no, esa moto sí no. ¿Por qué? Porque moto sí tengo. Porque la moto sí la tengo. Perder lo que usted no tiene es muy fácil, pero perder lo que tiene, o sea, usted en abstracto dice: no, sí, terrible. Pero ya cuando es algo que sí tienes en realidad, no, ni riesgos. Tú no dices, perder a Dios. Bueno, pero total, ¿qué va? O sea, toda la vida he vivido sin Dios, sí debe ser terrible. No, es que no nos hacemos una idea. No nos hacemos una idea de qué es perder a Dios, porque no lo tenemos. Pero cuando nos morimos y nos encontramos con Dios frente a frente en el día del juicio, y le vemos tan lleno de misericordia, de compasión, de bondad, de hermosura, en Él encontramos saciados los anhelos más profundos de nuestra alma, en Él encontramos toda la belleza en su plenitud, y nos damos cuenta que todo lo que nos parecía bello en el mundo era apenas una pálida imagen de lo que es Él, y nos damos cuenta que en Él se encuentra toda la verdad, y todo lo que nosotros ansiábamos en el mundo como verdadero es apenas una pálida imagen de lo que es Él, que es la verdad, que es la belleza, que es la bondad, que es el amor, que es la libertad, que lo es todo. Cuando le vemos cara a cara, hay sí que decimos: no, es que no quisiera nunca estar separado de ti. Y los que hemos experimentado algún poquitín de su presencia, hemos dado una transformación de nuestra vida tal que le llamamos a eso conversión. Y apenas hemos degustado una mínima partícula de su amor. Y cuando esa mínima partícula nos tocó, entonces sentimos que nuestra vida se transformó completamente. Y hemos empezado un proceso de conversión, y es que todo converso dice: nunca había experimentado este amor, nunca me había sentido tan feliz, nunca me había sentido tan libre, nunca había sentido que alguien me amara tanto como me ama Dios. Y eso que apenas experimentamos limitadamente su amor, no porque Él lo quiera dar limitadamente, sino por nuestra incapacidad para recibirlo. Apenas nos abrimos un poquito a esa maravilla y experimentamos de todo ese chorro de gracia, apenas un instante, apenas un toque, y sentimos que eso nos transforma. ¿Cómo será ser bañado de frente de esa gracia, de esa luz, de esa divinidad, de esa majestad? Y entonces, después de eso, saber que yo escogí estar eternamente lejos de Él, para siempre, para siempre. Debe ser una terrible agonía, porque fui yo el que con mi libertad, o con mi libre albedrío más bien, escogí estar para siempre lejos de Él. Le dije: no quiero estar contigo, toda la vida te lo dije. Y usted dirá: no, pero ahí me arrepiento. No, pues apenas yo vea a Dios, voy a decir: no, pues ya, Señor, perdóname. Oye, ¿sabes qué? Lo que se siente en ese momento no es arrepentimiento, lo que se siente en ese momento es vergüenza, y es rabia con uno mismo. Porque alguien podría decir: ante esa majestad me arrepiento. No, ahí lo que uno siente es rabia, remordimiento, sí, pero que migra en desesperación, no en conversión, no en arrepentimiento. Les conté el caso de este joven que estuvo en el retiro espiritual, drogadicto, y que al final le intentamos, salió del retiro espiritual, después de haberle intentado ayudar, se voló del retiro, 8 días perdido, y estaba yo entrando a una iglesia y me encuentro a ese joven tirado allí. ¿Recuerda que les conté la historia? Y este joven, que siente que alguien viene, se levanta y pide una moneda, y apenas me ve a mí, vuelve a inclinar la cabeza, y le dije: pero ¿qué haces aquí? Te estábamos buscando, ven, te podemos ayudar. Y me gritaba: no, aléjate. Y yo le decía: pero deja que te podemos ayudar, aléjate, no me toques, estoy sucio, no soy digno. Y me lo gritaba una y otra vez. Y yo no hacía sino deshacerme en palabras de misericordia, de bondad, de compasión, diciéndole: hay otra oportunidad.
Y se sentía avergonzadísimo porque este pobre pecador miserable llamado Wilson le había ayudado alguna cosita y él se sentía avergonzadísimo. No soy digno, no soy digno. Ustedes me intentaron ayudar, no soy digno. Cuando lo intenté tocar, me golpeó la mano y salió corriendo. Y salió corriendo y yo decía, Dios mío, si este se siente indigno ante mí, que soy un miserable pecador, tal vez peor que él. Ay, Dios mío, ¿cómo se sentirá uno ante Dios? El blanco, el puro, el limpio, la bondad infinita. Por eso los santos representaban el día del juicio como el momento en que ves tu vida, y tu vida, vista con los ojos de Dios, determinará cuán limpia o asquerosa está tu alma. Y cuando una persona lo único que hizo fue rechazar el amor de Dios. Óyeme, rechazar el amor de Dios, porque acá nadie está diciendo, nosotros los santos y ustedes los pecadores. No, pecadores todos. La diferencia entre los que se salvan y se condenan no es que unos no hayan pecado y otros sí, sino que en que todos son pecadores, pero estos se arrepintieron y estos no se arrepintieron. Estos dijeron a Dios, perdóname, Dios mío, perdóname, la regué, fui frágil. Y en cambio estos dijeron, no me interesa, no me arrepiento, no me convierto. ¿Y qué? O porque creo que no merezco el amor de Dios, o porque creo que no lo necesito. Es decir, o por presunción o por desesperación. Entonces encuentra uno su alma sucia. Uno se encuentra indigno de haber rechazado tantas veces a Dios. Eso lo vi en este muchacho y también lo vi en un señor, en Iván, que le conté la historia a los muchachos este fin de semana en el retiro. Un tipo infiel consumado en su infidelidad. Una y otra vez le fallaba a su esposa lo perdonaba, hasta que en una de esas infidelidades adquirió una enfermedad o una infección de transmisión sexual, embarazó a su esposa, su hijo Tomás nació sordo, y la esposa dijo, hasta aquí llegué, olvídalo. Una cosa es que me hicieras esto a mí, otra cosa es que por tu culpa y por tu infidelidad mi hijo hoy sea sordo. La mujer buena como el pan, un alma de Dios. El hombre intentando convertirse, hablé con él muchas veces, fue a retiro, intentó cambiar, bien, hablé con la mujer, mira Wilson, habla con ella te estima mucho, y hablé con ella y me decía, Wilson, es que yo lo perdono, de todo corazón, lo perdono, pero no me reconcilio con él, pero no vuelvo con él. Odio no tengo para nada en mi corazón contra él, pero ya no vuelvo con él. Y este tipo lo escuchaba yo gritándole a ella, por favor, haz lo que quieras, pégame, golpéame. Le pasaba una correa, golpéame, pégame, grítame, por favor. Es increíble que en una condición de esas, cuando uno se da cuenta que un gran amor está profundamente herido, que yo he defraudado profundamente ese gran amor, y parece que ya no puedo hacer nada por recuperar ese gran amor, la sensación que la persona tiene es herirse a sí mismo. Como si tú no ejecutas la justicia, déjame la ejecuto yo sobre mí. ¿Se acuerdan cuando Pedro en la primera pesca milagrosa se dio cuenta que Jesús, después de que ellos habían intentado toda la noche, no habían logrado pescar nada, se da cuenta que Jesús con una orden llena esa red de peces? Pedro se pone de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Hay una sensación de pequeñez ante la divinidad. Todas las teofanías o manifestaciones gloriosas de Dios que aparecen en la Biblia siempre van acompañadas como de ese temor reverencial, como el profeta decía, pero yo no sé hablar, soy apenas un niño. Como de, no temas, María. Es decir, siempre hay una reverencia, pero cuando esa reverencia se junta a la contemplación de ese gran amor de un Dios que lo único que hizo fue tratar de amarme, conquistarme, tantas bendiciones que me dio, y yo las rechacé una y otra vez. La vergüenza que la persona siente es una vergüenza que no lograremos terminar de explicar en esta tierra. Apenas les he dicho algunas imágenes limitadas de lo que podría suceder. Entonces, graficando esto, es como que
terminas de ver tu vida y te das cuenta que estás tan empecatado, tan lleno del estiércol del pecado, un alma que fue creada por Dios limpia, pura, inmaculada, perfecta, ahora tan llena de miseria por tus propias decisiones, por mis propias decisiones. Y entonces lo peor es que uno quisiera que Jesús le dijera a uno: vete, lárgate. No hay nada más doloroso que esa misma compasión de un Dios que te dice: y aún así te amo, y aún así te amo, y aún así te amo. Y uno: pero ¿cómo me vas a amar si yo he sido un miserable? ¿Cómo me vas a amar si toda la vida te rechacé? ¿Cómo me vas a amar si desperdicié todas las bendiciones? ¿Cómo me vas a recibir con brazos abiertos, Padre, si huelo todavía las algarrobas de los cerdos? El hijo pródigo seguía vivo y tenía todavía oportunidad de arrepentirse. El que está muerto es que ya no quiere arrepentirse. Es que ya se siente tan culpable que no hay nada que lo haga arrepentirse. Y entonces Jesús intenta acercarse a esa persona llena de compasión. Jesús, lleno de compasión, intenta acercarse a esa persona, y el pecador le dice al Señor: no me toques, pero te vas a manchar, ni se te ocurra, Señor. Y Señor: yo te amo, porque no es un defecto de la misericordia de Dios, su amor es infinito. Aquello que llamamos justicia divina no es otra cosa que la plena conciencia de nuestra miseria ante aquel que fue siempre misericordioso. Es aquello que nosotros simplemente ratificamos en nosotros mismos. Por eso dice el Catecismo que lo único que hace, o Juan Pablo II, lo único que hace el Señor es ratificar esa decisión que nosotros hemos tomado, autoexclusión. Entonces el Señor intenta tocar el pecador, como aquel joven me dijo: no soy digno, sale corriendo. Y con sus propios pies se va para el infierno, con sus propios pies. Y Jesús queda detrás gritando: hijo, no, hijo, no, hijo, no, no. Como cuando un papá ve que su hijo sale de su casa a drogarse, agarra el carro y se va, y el papá solo dice: no, por favor, no, porque sé lo que va a pasar. No, por favor, porque sé dónde vas a parar. Con ellos no. Quisiera agarrarte a la fuerza, quisiera amarrarte y decirte: quédate aquí, que aquí conmigo estarás bien. Pero es que tienes libre albedrío y no puedo más que gritar de dolor. Y creo, honestamente lo creo, que el cielo se estremece cada que un alma se condena, que el corazón de Dios se hace como una pasa, se arruga cada que uno de sus hijos, cada que uno de aquellos que estaba llamado a estar eternamente con Él, voluntariamente se va lejos de su presencia. ¿Y por qué lloran las imágenes de la Virgen? ¿Por qué lloran lágrimas de sangre? ¿Por qué en Akita, Japón, una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos de la Virgen lloró más de 101 veces lágrimas? ¿Por qué un Cristo en Cochabamba, revisado por un ateo, Ricardo Castañón, un bultico de un Cristo, empezó a llorar incluso sangre? ¿Por qué? Porque el Señor dijo a los fariseos, cuando eso le dijeron: dile a tus discípulos que se callen. El Señor dijo: si ellos se callaran, las piedras gritarían. Y como los discípulos del Señor nos callamos, hoy las piedras están gritando, y por eso las imágenes están llorando. Son piedras que gritan y lloran. Claro que lloran, porque Dios pasa por el cielo. Y porque esas habitaciones que están vacías y que nunca se llenarán son las habitaciones que creó para aquellos que voluntariamente quisieron estar lejos de Él eternamente. Pues claro que el infierno es un tema serio. Claro que hay que reflexionar en esto. Claro que es un tema que nos debería estremecer hasta lo profundo de nuestra alma, pero no porque dudemos de la misericordia de Dios, sino porque nos damos cuenta de la terrible capacidad o libertad que tenemos, o capacidad de escoger el mal que tenemos. Y esa tremenda capacidad nos puede alejar eternamente de aquel que nos creó para estar eternamente a su lado. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y por eso la palabra de Dios lo dice una y otra vez, la palabra de Dios, una y otra vez. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego.
Acabamos de estar en Tierra Santa, pasamos por la Gehenna. La Gehenna es un lugar a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén, donde quemaban la basura y permanentemente ardía allí la basura, permanentemente ardía. Cuando el Señor hablaba de Gehenna, se refería a un lugar allí que todo el mundo sabía era una cosa espantosa, todo el tiempo llama allí, y por eso esas llamas permanentemente remitían al infierno. Mateo 5:29, pues si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna. Palabra del Señor. Hombre, naturalmente, si usted, es una manera semita de hablar, es una manera de decir, arranca el pecado de ti, porque usted podría con sus ojos pecar, sacarse los ojos y seguir pecando sin ellos. La imagen queda en la mente. ¿Cómo se arranca el cerebro usted entonces? No, lo que el Señor está diciendo es corta radicalmente con el pecado, aunque te duela como arrancarte un miembro. Ahora ustedes dirán, Wilson, pero ¿por qué nos hablas de esto? No, qué miedo, no nos hables de estas cosas. Perdóneme, pero si esto por lo menos nos disuade de evitar una locura, vale la pena. Y esto lo entendí con una profesora de natación. La profesora de natación estaba viviendo unos momentos muy difíciles de su vida. Entonces le intentamos evangelizar. Resulta que le enviamos el testimonio de la doctora Gloria Polo. No sé si recuerdan ese testimonio, una odontóloga bogotana que tiene un testimonio muy impactante. Ella estuvo clínicamente muerta, recibió el juicio de Dios y estuvo prácticamente condenada, pero por un acto de misericordia de Dios, antes de que, digamos, la sentencia fuera definitiva, antes de que se condenara, pues ella prácticamente resucitó. Es un testimonio impactante. Se lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp que tenemos. Le envió este testimonio a ella. Escúchelo. Esto no es propiamente doctrina de la iglesia, en el sentido de que no existe algo así, pues como que la iglesia diga, el testimonio de la doctora Gloria Polo es un testimonio que hay que creer como fe divina. No, pero se ajusta todo perfectamente a aquello que siempre hemos creído, el testimonio de una persona. Ella quedó con esto, dejamos de verla meses y recuerdo que la volví a ver unos 5 o 6 meses después y me decía ella, gracias. ¿Por qué? Miren lo que me dijo tan impactante, eso me puso a reflexionar. Me dijo, vean, una noche yo estaba tan mal que yo pensé acabar con mi propia vida. Pero no solo eso, pensé acabar con la vida de mi hijo. Que nos muriéramos los dos, que nos matáramos los dos. La única razón por la que no lo hice fue por recordar el video de Gloria Polo hablando del infierno y diciendo que era una cosa tan terrible. Y yo no quiero estar en ese lugar. O sea, por miedo al infierno no hice lo que hice. Yo dije, señora, por miedo a lo que sea. Y si fue el miedo del infierno el que la disuadió para que hiciera esa locura, bienvenido el miedo al infierno. Para que usted no haga una locura de esas. Y si lo que la disuade usted no es la razón, el amor, el sentido común, que es lo que debería disuadir a una persona de hacer una barbaridad, un crimen, una atrocidad de estas. Pero por favor, que lo que la disuadió usted fue la creencia del infierno, por favor, téngale pavor al infierno, porque es verdad. ¿Me explico lo que trato de decir? ¿Queda claro? El principio general es que nosotros nos movemos por amor. Y yo le digo honestamente, yo nunca estoy pensando, pequé, me voy para el infierno. No. Siempre es pequé, ofendí a un Dios tan bueno. Pequé, me duele haberte fallado. Me salí de mis casillas, perdóname, Señor. Se los digo de todo corazón. Para mí, el tema del infierno es una posibilidad que sé que existe. Pero no es un móvil de mis acciones, no es el temor al infierno el que me inspira ordinariamente. Claro que le tengo un enorme respeto a esta terrible posibilidad. Y sé que nadie puede creerse convertido definitivamente, como quien dice, no, yo ya me salvé, yo ya cuántas consagraciones he dictado, he sido misionero, he estado en tantos países. Para nada. Esto hace que me sienta seguro. Por eso San Pablo dice que uno tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Pero si a una persona que va a hacer una locura, la conciencia de que el infierno existe, de alguna manera ese es el obstáculo para cometer esa locura, no me importa que ese sea el obstáculo, con tal de que no cometas una locura.
De hecho, en teología se distingue entre la atrición y la contrición. La atrición sería convertirme por temor. Es lo que se llama un arrepentimiento imperfecto. Me convierto, pero porque tengo miedo de condenarme. Es un arrepentimiento, pero es imperfecto. Y existe la contrición. Ojo, no se dice contrición, ni atricción. Aunque parece uno disléxico, se dice contrición y atrición. La atrición, me convierto por miedo a condenarme. Se llama arrepentimiento imperfecto. La contrición es, me convierto por amor. Y todo el mundo debería convertirse por amor. Claro que sí. Y hoy más que nunca, claro que sí. Pero amigos, no dejemos de tener un ojo en la terrible oportunidad, o posibilidad más bien, que tenemos de estar lejos de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, el Señor resume lo que en teología se han llamado las dos penas del infierno. El Señor le dice a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí habla entonces de dos penas. Una, la que se llama la pena de daño, que está resumida en esa frase: apartaos de mí. La pena de daño es la peor de las penas, es decir, es el estar lejos de Dios eternamente, que es lo que acabamos de decir. Miren lo que decía San Juan Crisóstomo en una explicación de una parte del Evangelio de Mateo. Dice: sé que muchos tiemblan ante el solo nombre de la gehenna, del infierno, mas para mí la pérdida de aquella gloria suprema es más terrible que los tormentos de la gehenna. Lo que dice San Juan Crisóstomo es: oiga, más terrible que estar en un estado tan deplorable como el infierno es estar lejos de Dios. El padre Jorge Loring, un santo sacerdote jesuita, conocí personalmente, decía: mire, es como si una persona estuviera en alta mar con unos amigos y le dice: a ver, me tiro al mar por $5,000. Eso sí, ustedes llaman hombre al agua para que el barco dé las vueltas y me recoja. Vale. Pues se tira. Entonces todo: hombre al agua. Dan una vuelta. Son las 12 de la noche. Las luces intentan ubicar al tipo. Las olas de 4 metros de altura que genera ese gran navío no dejan ver al tipo. El tipo: acá estoy. Pasa la luz por un lado, pasa la luz por el otro. Los amigos: ¿dónde está? Otra vuelta reglamentaria. Tercera vuelta reglamentaria. Y el barco se va. Y el tipo ve que el barco se va. Y aparece una aletica acá, otra aletica acá, otra aletica acá. Entonces dice el padre Lorín: ¿qué sentirá este tipo viendo que su única esperanza está yéndose? Y él a los gritos y no puede hacer nada. Pena de daño. Mi única esperanza de ser feliz se me va para siempre. Es lo que llama lo que se llama la pena de daño. Y el Catecismo en el numeral 1035 dice: la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y las que aspira. Y existe otra pena que se conoce como la pena de sentidos. Cuando el Señor dice: apartaos de mí, es pena de daño, no volver a ver a Dios nunca. Y la pena de sentido es cuando el Señor dice: apartaos de mí al fuego eterno. Entonces, ¿qué es esto de la pena de sentido? La Biblia habla muchas veces del fuego. Naturalmente, el alma no se quema con el fuego, pero existe una representación muy gráfica. Saben ustedes que el fuego devora, y todos hemos experimentado dentro de nosotros alguna vez como una especie de fuego interior. Un remordimiento, por ejemplo, es un fuego interior. Entonces, lo que dicen de la pena de sentido es precisamente esas cosas con las que será atormentada permanentemente y eternamente el alma que se condena. Por ejemplo, ¿les ha pasado a ustedes que a mí me pasó esta semana? Miren pues, estaba en la casa, mi cuñada tenía el carro detrás, yo siempre salgo, reviso la cámara, pero iba saliendo tarde para una cita, arranqué, no me di cuenta del carro de mi cuñada y qué rayada le pegué el carrito, al de mi cuñada y al mío. Y todo el día dije:
pero ¿por qué no vi la cámara? Pero estaba ahí la cámara del carro. Pero es que esto sí es... La cámara, hombre, Wilson, por Dios, la cámara. ¿Les ha pasado a ustedes que hacen algo que usted todo el día es, pero cómo era de fácil ver la cámara? Ve, estaba ahí. Y para eso que los carros tienen sensor, el carro pitaba, pi, 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 pi. Y yo siempre creo que es un paral que cuando salgo del parqueadero, hay un paral ahí que siempre pita. Lo vi normal y yo era reversando. Y, ¿será que tengo estripado el clutch todavía? Y yo vi el clutch bien y todavía el carro ahí nada que pasaba. Y yo dele. Y ese carro, y apenas volteo a ver y digo, oh, my Lord, my Lord. Y todo el día, pero ¿cómo se me ocurre? Entonces yo me ponía a pensar, si tengo un remordimiento tan bobo por una cosa de estas que gracias a Dios no maté a nadie, o sea, Dios mío, bendito. No fue un niño, claro que yo siempre miro que los niños estén acá, estaba con todos los niños justamente, entonces, ¿cómo será un remordimiento eterno de haber sabido que me podía haber salvado y no me dio la gana? Pena de sentidos, por lo menos los sentidos internos, que luego, cuando resucite la carne, parece que habrá pena de sentidos también externos, pero eso ya es una cuestión teológica mucho más compleja. ¿A qué me refiero? Señores, hemos sido llamados a la eternidad bienaventurada con Dios. No usemos mal nuestro libre albedrío que termine desafortunadamente tomando la terrible decisión de estar lejos de Dios para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Concluyo con esto. El pensamiento del infierno, y mucho menos la utilización impropia de imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios que nos hace invocar Abba, Padre. Palabras de San Juan Pablo II. Es decir, este tema no es para que usted ya pueda a partir de ahora, infierno. No, o sea, no sea con psicosis ni nada. Acá hemos hablado de amor, de Dios, de todo, pero, oiga, el Evangelio hay que anunciarlo completo. Yo no puedo mutilar la Biblia, no puedo coger la parte de la Biblia que me guste y botar la otra. Es completo, es la verdad completa. Espada de doble filo, por un lado misericordia y por otro lado justicia. Entonces dice, no se obsesione usted con el tema, pero atento, es bueno saberlo, es una exhortación saludable. Es bueno mantener el tema ahí, como que dice, venga, tengo que estar convertido. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, como en el rosario, líbranos del fuego del infierno, líbranos de las penas del infierno. Señor, líbranos del mal. Señor, solos no somos capaces. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos dé una conversión auténtica, una conversión radical, una conversión que deje las medias tintas. Oye, te estás jugando la eternidad, esto no es un juego. Estás frente a la decisión más importante de tu vida. Pensamos a veces solo en decisiones muy temporales y cuán poco pensamos en las decisiones eternas. Hay una decisión eterna que tienes que tomar. ¿Quieres estar con Dios para siempre o quieres estar lejos de Él para siempre? Estuvimos visitando unos presos esta semana. Uno tenía 40 años de condenado. Parecía una vida tan larga. 40 años, toda una vida. Piensa, ¿qué sería estar lejos de Dios? No 40 años, no 80, no 200, no 500, no 1000, sino para siempre. No queremos eso. Queremos estar con Dios y Dios quiere que estés con Él. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Vamos a dejar que Dios nos ayude. Vamos a decirle a Dios, ven a mi vida. Repitan conmigo, Señor, abro mi corazón para que entres a Él. Quiero habitar en tu presencia. Nunca me quiero alejar de ti. Y si por desgracia me alejare, dame la conversión y el arrepentimiento para regresar a tu casa, amado Padre.